La temporada 2024-2025 ha sido una campaña que, como tantas otras en la historia del fútbol, ha presenciado el apoteósico renacer de un futbolista defenestrado por aficionados y rivales. Rafinha siempre fue considerado el otro extremo o el fichaje del plan B. Había bromas que decían dudar que fuera brasileño debido a su bajo rendimiento. El Barcelona había intentado venderlo el verano anterior incluso a Arabia, y algunos aficionados se atrevían a hacer bromas con reemplazarlo por Nico Williams. Enfurecido, el de Porto Alegre ha firmado una campaña de resurrección como pocas veces se ha visto. Acumuló 6 contribuciones, 5 goles y una asistencia en aquella remontada de fase de grupos y la eliminatoria de octavos contra el Benfica. Anotó un hat-trick contra el Bayern de Múnich, la gran pesadilla europea durante años. 3 asistencias frente al Atlético de Madrid, un gol y 2 asistencias contra el Inter de Milán en semis de Champions. Y ya ni hablemos de lo que hizo al Real Madrid, 5 goles y 2 asistencias en 4 partidos. Una temporada con clutch, apareció en todos los momentos importantes, presión incansable, siempre comprometido con el plan táctico. Y lo más importante, cifras. Unos números bestiales, 59 contribuciones de gol en todas las competiciones, 34 goles y 25 asistencias, incluso logrando un récord de la Liga de Campeones que solo leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski han conseguido, alcanzar las 19 contribuciones de gol en una única temporada de la Champions League. Sin embargo, a pesar de todos los méritos logrados, parece que nadie sepa apreciar su temporada y está siendo víctima de un sesgo de actualidad donde las narrativas más recientes están eclipsando sus logros. Por supuesto también, sus probabilidades de ser nombrado mejor jugador del año. Quédate hasta el final de este vídeo para ver la historia oculta de cómo todos olvidaron a Rafinha, su extraña vinculación con Ronaldinho, cómo la depresión casi acaba con su carrera, el hombre que cambió su vida y finalmente, quién ganará el Balón de Oro. Así que ya sabes, pilla algo de comer y ponte cómodo, porque esto empieza. Pero antes de hablar del Rafinha olvidado por todos, debemos hablar brevemente de sus orígenes, porque estos tampoco han sido fáciles. Rafael Díaz Beloli, conocido mundialmente como Rafinha, nació el 16 de diciembre de 1996 en Porto Alegre, Brasil, pero concretamente en Restinga, uno de los barrios más pobres de Porto Alegre. Su herencia es una mezcla de raíces italianas por parte de su padre y brasileñas por parte de su madre. La infancia de Rafinha transcurrió en el duro entorno de las favelas de su ciudad natal, un camino que parece ser un requisito no escrito para muchas de las grandes leyendas del fútbol, sobre todo los jugadores brasileños. Desde niño su vida giraba en torno a un balón, en campos de barro, compartiendo el mismo talento innato para el juego bonito con todos sus amigos. Todos soñaban con ser futbolistas como las estrellas brasileñas que veían por televisión. Sin embargo, a medida que crecían, la dura realidad y la necesidad empujaban a muchos de sus compañeros hacia la delincuencia. Temiendo que su hijo siguiera ese mismo camino, sus padres lo animaron a tomarse el fútbol como una vocación seria, no solo como un pasatiempo. La inspiración definitiva llegó en 2006, cuando Ronaldinho, también de Porto Alegre, estaba en la cima del mundo tras ganar el Balón de Oro y la Champions League con el FC Barcelona. Su madre utilizó a Dinho como el ejemplo perfecto. Ronaldinho también jugó en el mismo lodo que tú, respiró el mismo aire y creció en tu mismo barrio. Si él pudo, tú también puedes, le solía comentar su madre. Esas palabras encendieron una llama en el joven Rafinha, quien a partir de ese momento se alejó de las malas influencias para dedicarse en cuerpo y alma a su sueño. Aunque a pesar de su determinación, los obstáculos ya comenzaban a llegar. A diferencia de la época de Ronaldinho, el fútbol brasileño estaba saturado de talento y Rafael era tan solo un chico pequeño, delgaducho y a primera vista poco vistoso, lo que le hizo casi imposible conseguir un lugar en las categorías inferiores de un equipo profesional. Fue rechazado por el Gremio y el Inter de Porto Alegre. La situación llegó a un punto crítico cuando cumplió 18 años y todavía no tenía club. Sin embargo, Rafinha nunca estuvo dispuesto a abandonar. Al contrario, estaba dispuesto a recorrer 8 horas en autobús para jugar en el modesto Avaí Fútbol Club, un equipo tremendamente humilde y con el que apenas ganaba dinero para vivir. Mientras a su edad los futbolistas que tienen proyección para ser estrellas ya están en clubes con renombre, contratos e incluso patrocinadores, Rafinha tenía que pedir dinero y comida por la calle porque con el fútbol apenas ganaba pasta. A pesar de las malísimas circunstancias, al brasileño le ocurre un golpe de suerte que lo cambia todo. Su padre, músico de samba, fue contratado junto a su grupo para tocar en una de las famosas fiestas de Ronaldinho Gaucho. En dicha fiesta, la leyenda del fútbol entabló una relación con el padre de Rafinha, lo que no solo le hizo conseguir una foto, eso realmente era lo de menos, sino que hizo que el nombre de Rafinha llegara a los oídos de Muchos ya sabréis quién es, pero mejor hablamos de este hombre más adelante, porque su papel será mucho más trascendental en acontecimientos posteriores. Así comenzó el ascenso de don Rafael Díaz Beloli. Pasó poco tiempo en Avaí Fútbol Club de Brasil, ya que debido a problemas económicos tuvieron que venderlo. Ahora se entiende por qué el pobre chaval tuvo que ir pidiendo por la calle. Esta venta fue su billete a Europa, aterrizando en la liga portuguesa, concretamente al Vitória Guimarães en 2016. Ya tenía 19 años, muchos a su edad estaban ya en las canteras de clubes grandes con proyección de
jugar en el primer equipo, pero Rafinha apenas estaba en un equipito de Portugal. Le tocaba ganarse el éxito desde abajo. Estuvo 4 temporadas en el Vitoria, siendo la última la mejor, en la que marcó 15 goles y dio 5 asistencias en 32 partidos. Así llamó la atención de varios conjuntos, entre ellos el Sporting de Portugal, el mismo club en el que creció Cristiano Ronaldo. Los de Lisboa lo ficharon por 6,5 millones de euros. No obstante, su paso por el Sporting no fue nada loco. Anotó 4 goles y dio una asistencia. Ganó la Copa de la Liga y posteriormente fue transferido por 20 millones de euros al Stade Reims en Francia. Después de 2 temporadas en tierras galas, se mudó a la Premier League, y aunque significaba ganar un poco menos de dinero, jugar en el Leeds United le daría la visibilidad necesaria para llamar la atención de los clubes más grandes de Europa. Su estancia con los blancos no fue sencilla. El brasileño llegó en un momento crítico. El equipo estaba al borde del abismo, luchando por no descender de la Premier League. Se lo tuvieron que jugar todo en la última jornada, fuera de casa frente al Brentford, un equipo que ya estaba matemáticamente salvado del descenso y ni siquiera optaba a Europa, pero que, por algún motivo, lo dio todo por llevarse el partido. Algo que personalmente odio. No digo que te dejes perder directamente, pero vamos, no estaría mal que bajaran el ritmo en situaciones de este tipo. Igualmente, esto le dio un final completamente épico al encuentro. El Leeds se adelantó con un gol de Rafinha desde los 11 metros. El Brentford acortó distancias con un gol de cabeza de Sergi Canós, pero tras un córner en el 93 votado por Rafinha, fue Jack Harrison quien con un gol agónico se convirtió en el héroe que salvó al club de la catástrofe. Tras esta hazaña, el de Porto Alegre cumplió la locura que prometió si salvaban su categoría: recorrer de rodillas todo un campo de fútbol. Un gesto que era un acto de agradecimiento a Dios y que conmocionó al mundo del fútbol. Tras esta buena temporada de la Premier League, los rumores con el FC Barcelona no se hicieron esperar. En plena revolución culé, Xavi Hernández no dudó en contar con él gracias a la recomendación de su agente Deco. Su papel no solo en la carrera, sino también en la vida de Rafinha ha sido tan clave que nos detendremos en unos minutos a analizarlo con detalle. Sin nadie esperarlo, la temporada que le abrió las puertas a lo que era su gran sueño se acabó convirtiendo en prácticamente un problema existencial para el brasileño. El 13 de julio de 2022, Rafinha llegó al FC Barcelona por unos 67 millones de euros. Se convirtió así en el fichaje más caro hecho por Laporta en su segunda etapa. La expectativa de los culés era grande tras los éxitos extremos brasileños anteriores, el mismo Ronaldinho y Neymar Jr. En su primera temporada con el Barcelona, Rafinha tuvo un rendimiento sólido, aunque no espectacular. Contribuyó con 7 goles y 7 asistencias para la conquista de la Liga, donde él y Lewandowski fueron los referentes ofensivos. Si bien sus estadísticas no fueron extraordinarias, el éxito del equipo se cimentó principalmente en una defensa y una portería excepcionales, lo que restó presión al ataque. Rafinha no dudó en abrazar las comparaciones con su ídolo. Se mandó a hacer un collar casi idéntico al de Ronaldinho e incluso imitó sus gestos en la foto oficial del equipo. Pero, a diferencia de la llegada triunfal de Diño, a Rafinha le esperaba un duro golpe de humildad. Su discreta actuación en las eliminaciones de Champions y Europa League ya generó las primeras críticas por parte de la afición, y para la siguiente temporada todo se fue de control. Xavi Hernández comenzó a gestionarlo como un futbolista de 60 minutos, sustituyéndolo sistemáticamente por temor a que su rendimiento decayera y cometiera errores. A pesar de que sus números mejoraron, especialmente en la Champions League, el equipo ya no poseía la solidez defensiva del año anterior, lo que se tradujo en duras derrotas frente al Real Madrid en competiciones nacionales y una eliminación en Europa ante el PSG. Las críticas hacia Rafinha se intensificaron. Se cuestionó mucho su calidad. Algunos decían que realmente no era brasileño, otros lo querían vender a algún equipo de Arabia, e incluso un pibe de TikTok puso el nombre de Nico Williams con su dorsal 11 cuando se rumoreaba su fichaje por el Barcelona. El 2024 fue, sin duda, uno de los años más duros en la carrera y vida del brasileño. Lo deportivo terminó afectando lo personal, al punto de confesar en varias ocasiones que pensó seriamente en dejar el club. Vivió una depresión y reconoció que el fútbol puede llegar a destruirte. He llorado mucho, es una profesión que te destroza y es muy fácil caer en la depresión. Con todo y eso, de esta mala experiencia, el brasileño sacó una conclusión muy poderosa, y es que el trauma y el dolor se pueden convertir en tus mejores aliados si los usas como motor. Gracias a su fortaleza y el apoyo incondicional de su mano derecha Deco, un Rafinha enfurecido terminó demostrando a todos que estaban equivocados. Pero antes de reventarlo y alcanzar su prime futbolístico, Rafinha tuvo que superar una serie de circunstancias adversas, como ya hemos visto a lo largo de este vídeo, pero la realidad es que no lo hizo solo. Siempre estuvo acompañado por Anderson Luis de Souza, al que todos conocemos como Deco. Su historia con Rafinha comenzó en 2016, cuando el brasileño todavía mendigaba para poder comer y era un desconocido jugando en la Copiña. Deco, que apenas iniciaba su carrera como representante, lo conoció en aquel torneo, pero lo curioso es que el vínculo no nació solo en ese momento. Como ya os dije hace unos minutos, el padre de Rafinha acabó siendo amigo de Ronaldinho Gaucho gracias a tocar en sus fiestas.
Aquí, demasiado puterío. Y fue el propio Diño quien, al escuchar hablar de su hijo al padre, recomendó a Deco que lo siguiera de cerca. Sí, exactamente. Aquel hombre que nos quise revelar antes. En la Copiña, Rafinha conoció a Deco en persona y quedó impactado. Aquel era el mediocampista que había visto por televisión brillar con el Barça y con Portugal, y no solo estaba delante suyo, sino que estaba interesado por él. Tras ese torneo, Deco se convirtió en el agente de Rafinha. Fue él quien le tendió el puente a Europa, consiguiéndole una prueba en el humilde Vitória Guimarães. Años más tarde, durante su ascenso, el portugués fue fundamental en todos sus traspasos por los diferentes clubes europeos: Sporting de Lisboa, Rennes, Leeds United y finalmente el Fútbol Club Barcelona. De pedir por la calle a estrella en el club de sus sueños. No obstante, con el paso de los años, Deco empezó a hacerse un nombre en los despachos, ayudó al Barça con fichajes así como con las conocidas palancas económicas, y en agosto de 2023 fue anunciado como director deportivo. Ese nombramiento coincidió paradójicamente con el inicio de la debacle futbolística y emocional de Rafinha, y debido a que Deco ya no era su representante y ahora tenía que pensar primero en el bien del club, los problemas económicos del Barcelona le hicieron contemplar una variable que antes era impensable: la posible venta de Rafinha. Con las ofertas de Arabia y gigantes como City o Liverpool interesados, parecía el sacrificio perfecto. Para colmo, la explosión de Lamine Yamal y los rumores de Nico Williams apagaban su luz, pero en el momento más crítico, Rafinha tomó la decisión tajante de quedarse en el club. Dejó claro que bajo ninguna circunstancia iba a marcharse, y además tuvo un aliado inesperado que también lo apoyó en la decisión: Hans-Dieter Flick. El nuevo entrenador del Barça confiaba plenamente en el brasileño, y así, sobre la cuerda floja, Rafael Díaz firmó una temporada para la historia. Pero, ¿cómo todos la acabaron olvidando? Con la llegada de Hansi Flick, Rafinha tuvo la libertad y la confianza en el campo que necesitaba. Se liberó de sus miedos y de la presión del pasado y así llegó a su prime. Todo empezó con su primer hat-trick como profesional contra el Valladolid y poco después firmó una noche histórica en la Champions League con su segundo hat-trick contra el Bayern de Múnich. Fue prácticamente el verdugo del Real Madrid. Marcó un gol y dio una asistencia en la primera victoria por 4-0 en Liga, 2 goles y una asistencia en el 2-5 de la Supercopa. En la final de Copa no marcó, pero aportó para ganar, y en el segundo clásico de Liga se destapó como el mejor con 2 goles para la remontada. Antes de recordar las eliminatorias de Champions, no podemos olvidar su actuación de Salvador contra el Benfica: 2 goles y uno de ellos el de la remontada en el 96. En los octavos otra vez frente al Benfica, 3 goles y una asistencia para poner el 4-1 definitivo. En los cuartos contra el Dortmund fue clave en la ida, que dejó la eliminatoria casi sellada con 1 gol y 2 asistencias. Y en semifinales, a pesar de no hacer su mejor eliminatoria, marcó el gol que momentáneamente dejaba a los culés en la final de la Champions. A mitad de temporada no habían dudas: Rafinha era el claro candidato a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, a finales de la temporada han sucedido una serie de circunstancias que, hablando mal, jodieron a Rafinha. A medida que la temporada llegaba a su fin, el nombre de Rafinha comenzó a desvanecerse del discurso público, algo que podríamos decir que ha sido debido al sesgo de actualidad, donde las narrativas más recientes han eclipsado los logros pasados, y es que la diferencia es abismal. A Dembélé y a Lamine Yamal los ha acompañado una narrativa fuerte, casi romántica, con el francés el aura de genio incomprendido que podía explotar en cualquier momento, y con Yamal la etiqueta de niño prodigio, que carga con el futuro del Barça y también el del fútbol español. Con Rafinha, en cambio, esto nunca ocurrió. No recuerdo ninguna campaña viral, movimiento en redes o alguna tormenta mediática que lo proclamara como el mejor del mundo o tan siquiera como el mejor de la liga. Por ejemplo, muchos debatían entre dar el premio al MVP de la liga a Lamine, Pedri o Mbappé, omitiendo por completo al jugador que finalmente ganó dicho galardón: Rafinha. Una frase que encontré por internet define a la perfección la situación de los culés para este Balón de Oro. Por lógica es Rafinha, por sentimiento es Yamal. Y es que mientras Rafinha rompía récords en la Champions League, el mundo del fútbol parecía mirar hacia el chaval de 17 años. Ni mucho menos digo que Lamine no sea un grandísimo jugador. De hecho, en estos momentos seguramente sea el mejor del mundo, pero este premio es de toda la temporada. Lamine ha sido bestial contra el Madrid, Atlético e Inter de Milán, pero Rafinha también ha sido determinante en partidos gordos y no solo al final de temporada, sino desde el principio. Logró estas cifras jugando principalmente como extremo para un Barcelona que esta temporada ha comenzado y culminado una transición y dentro de un sistema que no giraba en torno a él. Y sinceramente, si Vinicius, Mbappé o Lamine Yamal hubieran registrado estas mismas estadísticas, muchos dirían que el Balón de Oro sería claramente para alguno de ellos. Hasta el propio jugador, siendo consciente de la situación, le dio me gusta a una publicación en Instagram que sugería que, al igual que Neymar y Vinicius, probablemente no ganaría el Balón de Oro. Mirando más exhaustivamente a los números, la campaña 24-25 de Rafinha fue histórica. Sus cifras finales fueron de 34 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, lo que
suma un total de 59 contribuciones de gol en 57 partidos. Este ratio supera con creces tanto a Dembélé como a Lamine Yamal. Además, su producción llegó en los momentos más vitales, partidos de vuelta en eliminatorias de Champions, encuentros ajustados en la Liga y rondas decisivas de la Copa del Rey. Fue un jugador sumamente determinante en la temporada del Barcelona. Solo en la Liga fue el tercer máximo contribuyente de goles, por detrás de Mbappé y Lewandowski, los cuales operan como delanteros centro. También mirando los datos más avanzados, como los goles y asistencias esperadas, vemos que el rendimiento de Rafinha no ha sido marcado por la suerte, sino por la intención y el esfuerzo. Para contextualizar su dominio en la Champions League, no solo lideró la competición en goles y asistencias, sino que estuvo involucrado en 22 de los 43 goles del Barcelona, lo que quiere decir que participó en el 51,16% de los tantos azulgranas. Poniendo esto en retrospectiva y para hacernos un poco a la idea de lo que significa, la campaña más dominante de Leo Messi en la Champions, la 2011-2012, fue de 14 goles y 5 asistencias. El Barça esa temporada anotó 35 goles en total, lo que quiere decir que el rosarino contribuyó en el 54,29% de los tantos, mientras que la temporada de mayor contribución de Cristiano Ronaldo, la 2013-2014, culminó con 17 goles y 5 asistencias cuando el Real Madrid anotó 41 goles en total. El comandante contribuyó en el 53,66%, lo que quiere decir que Rafinha, si bien es cierto que jugó más partidos debido al nuevo formato de Champions, tuvo un promedio de participación en los tantos de su equipo parecido, aunque levemente inferior, a los de las mejores temporadas de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Obviamente no quiero ni compararlos, ya que estos dos son literalmente extraterrestres, pero era simplemente para que nos hiciéramos a la idea del rendimiento en competencia europea que ha logrado el brasileño. Intentando comprender los motivos ante esta falta de reconocimiento al jugador del Barcelona, se me ocurrieron principalmente dos razones. En primer lugar, está la cuestión de la percepción y la marca personal. Rafinha, a pesar de sus goles y rendimiento, no posee ni por asomo el poder de marketing de un Kylian Mbappé, un Vinicius o un Lamine Yamal. No tiene el carisma de un Jude Bellingham ni la narrativa de joven promesa que impulsa a jugadores como Pedri. No suele hacer celebraciones ni bailes que sean polarizantes, y siendo sinceros, tampoco ha estado a un nivel élite durante tantísimo tiempo como por ejemplo Kylian Mbappé, quien tiene un marketing bestial desde que era adolescente porque el ruido que provocó como promesa en el Mónaco lo ha materializado con Francia y con el PSG. Bueno, la Champions todavía se le resiste, pero ya me entendéis. Rafinha tampoco juega como un villano para provocar a la grada, algo que haría que se hablase mucho más de él, aunque también podría provocar que obtuviese menos votos en el Balón de Oro como ya le pasó a Vinicius. En segundo lugar, y como solución a algunos resquicios y dudas que han quedado de la primera razón, está el ya comentado sesgo de actualidad, una tendencia cognitiva que nos lleva a los seres humanos a valorar y dar más importancia a hechos recientes incluso cuando estos no sean tan representativos. Esto básicamente provoca una montaña rusa de opiniones y candidatos al Balón de Oro que, para ser sinceros, como aficionado al fútbol es bastante divertida. A principios del mes de junio, con la temporada prácticamente concluida, Champions, Ligas y Copas Nacionales terminadas, solo quedando por disputar una Nations League y el nuevo Mundial de Clubes, el Power Ranking del Balón de Oro, lo que viene siendo a ser la lista no oficial y dinámica que cambia a lo largo de la temporada diciendo los favoritos al Balón de Oro, establecía a Dembélé como número 1, Yamal como número 2 y Rafinha como número 3. Sin embargo, días después se jugó la Nations League y una serie de cambios bruscos al ranking sucedieron. Vamos, que el sesgo de actualidad hizo su trabajo. Las semifinales de la Liga de Naciones eran por un lado un Portugal-Alemania y por otro un España-Francia. En el segundo partido sucedió todo el espectáculo. Se enfrentaban los dos mayores candidatos al Balón de Oro, Lamine Yamal contra Dembélé. Descansa en paz el pobre Rafinha, que se quedó fuera de todo este ruido mediático. Tras una previa muy caldeada en la que Lamine subió una historia con el gol a Francia a la Eurocopa y dejó unas declaraciones desafiantes en rueda de prensa. Yo soy los que vota al mejor jugador del año, pero si la gente quiere jugarse al jueves, jugamos al jueves. España arrolló a Francia a pesar de un resultado igualado. Lamine brilló con 2 goles y Dembélé hizo un mal partido. En ese momento todo el discurso era en favor de Lamine. Ahora bien, unos días después perdió la final y los focos volvían a cambiar. Ahora no era Lamine Yamal el favorito, sino Vitinha, ganador de un triplete con el PSG y ahora una Nations con Portugal. E incluso algún desubicado se atrevió a decir Cristiano Ronaldo. Mira que yo amo al bicho, pero madre mía. Por si el cambio de favoritos no fuera suficiente, llegó el Mundial de Clubes. Muchos fans culés fueron contra el PSG para que Lamine fuera más candidato al galardón, pero los parisinos arrollaron de todos modos. Bueno, menos al Botafogo. Culminaron un partido bestial en semifinales contra el Real Madrid, 4-0 con un gran partido de Ousmane Dembélé, que había estado ausente en los anteriores encuentros. Otra vez, el Power Ranking volvió a cambiar. Ahora el más importante era Dembélé. No obstante, la final fue bochornosa para el Paris Saint-Germain y el Chelsea los pasó por encima. Esta vez, no hubo ningún atrevido a decir que Cole Palmer mereciera el Balón de Oro. Oh mierda. Quiero decir, nadie al menos con 2 neuronas disponibles. Ahora de nuevo la gente debatía entre Lamine y Dembélé, porque a Rafinha ya lo habían olvidado todos.